vemos la preciosa palabra del Señor que en este día nos da, donde Pedro estaba orando. Y ciertamente el evangelismo es orar por las almas con las que nos vamos a encontrar. Por eso siempre tenemos que seguir la palabra. La palabra nos da todo, ahí está todo. No es que tenemos que inventar cosas nuevas, tenemos que ceñirnos, alinearnos a la preciosa palabra de Dios, que es la verdad. Hace tiempo hice un entrenamiento de evangelismo y la verdad que al recibir la palabra, pues tenía esa pasión por evangelizar, ¿verdad? Y aquí en Corea del Sur, la verdad, pues no hay tantos hispanos, pero hay una región donde hay bastantes hispanos. Entonces, aunque no conocía esa zona, pues empecé a ir y en ese lugar pues empecé a orar. Simplemente pues iba paseando por la calle tranquilamente y orando con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo, para que Dios abriera puertas, para que Dios me diera la bendición del encuentro. Y bueno, pues estuve yendo varias semanas a orar, no tuve así ningún encuentro, pero ciertamente esa oración tiene respuesta. Por supuesto hay un horario, ¿verdad? También en ese tiempo, pues dentro de lo que era el entrenamiento de evangelismo, pues nos dieron la misión que cada día teníamos que predicarle por lo menos a una persona el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y la verdad, pues, claro, estando en Corea del Sur, pues no es difícil, ¿verdad? Porque hace falta pues un nivel muy alto de coreano. Entonces, yo oré, Señor, ¿cómo puedo hacer eso, no? Y bueno, yo entendí que preparando un material con el camino de la salvación en coreano, pues iba a orar y todos los días, recibiendo la guía del Espíritu, pues iba a entregar ese material del evangelismo, ¿verdad? Entonces, pues cada día oraba, de verdad, todo el día estaba orando y Dios me iba guiando y yo pues entregaba con respeto ese material para que lo leyeran y confiando de verdad que Dios pues iba a obrar ahí. Entonces, yendo a la verdulería donde vamos cada semana a comprar de nuestro barrio, pues la mujer que atiende pues era una señora muy seria, se notaba que estaba bastante amargada. Y la verdad, pues yo intentaba ser amable con ella, pero era muy seria, la verdad. Entonces, pues yo también empecé a orar por ella, ¿verdad? Porque si esa mujer era así, es por algo. Necesitaba de verdad el Evangelio. Entonces, un día, pues me preparé el material y cuando ya estábamos allí comprando, pues se lo pude regalar para que lo leyera y me preguntó, se quedó sorprendida, ¿y esto qué es? Y resulta que me habló en inglés. Hablaba bastante bien inglés. Yo no lo sabía, me sorprendí. Y le dije que hablaba de Jesucristo. Entonces me dijo que ella de pequeña iba a la iglesia y me empezó a contar que había vivido mucho tiempo con su familia en los Estados Unidos, pero que había sido muy difícil para ellos. Entonces, pues a través de ese acontecimiento, ¿no? De ese encuentro, pues yo ya empecé a orar por ella y todas las semanas, la verdad, pues teníamos un tiempo para poder conversar. Me preguntaba, le hablaba, le iba dando materiales. También me dio el nombre de su hijo porque estaba sufriendo mucho y quería pues que estuviéramos orando por él. Y bueno, pues continuamos así, ¿verdad? Yo le enviaba mensajes, la palabra. Y un día, pues me dijo que iba a dejar de trabajar en esta tienda. Y me pidió el teléfono para tener comunicación por WhatsApp. Y bueno, pues empezamos a orar, ¿no? Para que Dios le diera un trabajo. Y pasó como un mes y me escribió y me dice que ya estaba trabajando. Entonces yo le pregunté, ¿y dónde está usted trabajando?
Y resulta que tenía un trabajo en esa zona donde yo había ido durante muchas semanas para orar. Había ido a trabajar allí en una pizzería. Por supuesto, no hay casualidades, ¿verdad? Entonces le dije, pues, que iba a ir a visitarla todas las semanas allá a la pizzería, si quería, para compartir la palabra. Y dijo que estaba muy bien. Entonces, pues empecé a ir todas las semanas y me llevé también a un pastor, amigo mío, que habla inglés, también vivió en los Estados Unidos, y los conecté, porque la verdad ellos se podían comunicar mucho mejor, ¿verdad? Para que recibiera bien la palabra, y empezaron a hacer ese aposento alto allí en la pizzería. Entonces, al ir allí, pues también pude encontrar a otra persona que me abrió la puerta para ir a compartir la palabra todas las semanas. Me abrieron un negocio y allí podía ir todas las semanas compartiendo el Evangelio. Y ciertamente pues allí había hispanos. Y Dios empezó a obrar. Por eso ciertamente, a través de la oración, como nos muestra la palabra, podemos encontrarnos con esas personas que Dios tiene preparadas. Pero a veces tenemos malentendimiento del evangelismo y no funciona bien, ¿verdad? Pensamos que el evangelismo pues, es intentar convencer a alguien, es intentar pues, ser más listo que él, llevarlo a nuestro terreno. No es eso. El evangelismo lo hace Dios. Dios tiene las personas preparadas. Por supuesto, hay un horario. Por eso necesitamos orar y recibir la guía del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, ustedes que son discípulos del evangelismo, que puedan estar preparándose, porque, por supuesto, Dios, cuando nos preparamos, nos puede utilizar. Por eso el recipiente, nuestro recipiente espiritual, pero también en otros ámbitos, es muy importante. Eso Dios lo va a utilizar grandemente. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? En primer lugar, el mensaje. Es muy importante el mensaje. Yo recuerdo cuando era no creyente, que una vez por la calle me abordaron dos jóvenes y así pues estaban con vergüenza, querían decirme algo pero no se atrevían, y de repente me dijeron, Dios te ama, y se fueron corriendo. Y estaban evangelizando. Bueno, lo hacían pues como ellos entendían, ¿verdad? Pero digo, muy bien. Pues sí, está bien, no es nada malo, ¿verdad? No me siento mal ni nada. Pero, y ya está, se fueron, ¿no? Me dejaron ahí. Por eso realmente es muy importante que estemos dando el mensaje, no el nuestro mensaje, el mensaje que nos muestra la palabra. El mensaje que daba Pedro, el mensaje que daba Pablo, la iglesia primitiva. El mensaje a través del cual Dios nos da la respuesta, que Jesús es el Cristo. Y es algo que para que funcione el evangelismo tenemos que preparar. Por eso, ciertamente, en nuestros países hispanos, mucha gente dice que conoce a Jesús. Y dice, no, pero yo es que conozco a Jesús, pero a mi manera. Eso es algo que dice muchísima gente. Yo creo a mi manera. Pero por eso están sufriendo, por eso no tienen respuesta. Porque hay que conocer a Jesús el Cristo conforme a la Biblia, conforme a la manera de Dios. Y esa es la única manera de poder estar recibiendo la verdadera vida, la verdadera respuesta. Por eso ustedes que son esos evangelistas tan importantes, tienen que tener bien claro el mensaje, para poder empezar desde el principio hasta el final. Porque si tenemos realmente bien seguro, bien claro el mensaje del Evangelio, que Jesús es el Cristo, ciertamente ahí el Espíritu Santo va a obrar cuando lo compartamos, porque no es mi pensamiento, no es mi esfuerzo, es realmente el núcleo, la esencia de toda la Biblia, y eso tiene gran poder espiritual. Y como en el tiempo de Mateo 16, allí en Cesarea de Filipo, el mismo Señor,
él le preguntó a los discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Porque eso es lo que primero tenemos que conocer correctamente, que Jesús es el Cristo. Igual que ahora en ese tiempo, unos decían, no, que eres como Elías, Jeremías, Juan el Bautista, otro de los profetas. Y yo después de recibir la salvación, la verdad, pues no entendía bien el Evangelio. Era salvo 100%. Dios cambió mi vida, pero no entendía bien el Evangelio. Por eso, pues empezamos en la iglesia, tenía un color de legalismo. Era gente estupenda, por supuesto que sí, llamaban a Dios, pero es lo que conocíamos, ¿verdad? Y sufríamos por eso. Luego experimentamos pues el misticismo, que es lo que representa Elías, ¿verdad? Ese poder espiritual. Hay gente que va buscando milagros, buscando señales. Por supuesto, no es que sea malo. Por supuesto, Dios es un Dios que hace milagros, todopoderoso. Pero hay que entender correctamente la esencia. ¿Quién es Jesús el Cristo? Y yo, pues participaba, experimentaba, pero la verdad no tenía respuesta. Y veía gente buscando ese tipo de sensaciones o experimentando espiritualmente. Su vida no cambiaba, no tenían respuesta. Y otros, ciertamente, pues caen en el activismo, el humanismo, en centrarse en ellos mismos. No funciona. Hay que entender conforme a la palabra que Jesús es el Cristo. Por eso, cuando el Señor preguntó a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En Mateo 16, Pedro, el Padre se lo reveló, pudo hacer esa confesión tan preciosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se sorprendió. El Señor Jesús se puso tan contento porque Él, es lo que Él desea, que podamos realmente entender quién es correctamente Jesús. Él es el Cristo prometido, aquel que vino a solucionar el verdadero problema del ser humano, el problema fundamental, la raíz de todos los problemas. Porque estábamos viviendo en desastres. ¿Por qué era? No lo sabíamos, pero era por el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23. Por eso la gente está cayendo en desastres, maldiciones continuamente, no sabe por qué. Pero es por estar separados de Dios, por estar en pecado. También están totalmente atrapados por Satanás. Y no pueden salir, no son ni siquiera conscientes de esa realidad espiritual, porque la palabra, solo la palabra que es la verdad lo muestra. Por eso la gente se esclava totalmente. Y está tomando caminos incorrectos. No sabe que Satanás les lleva a ese camino que parece atractivo, pero les lleva desgraciadamente a la destrucción. Y no sabe las personas que están viviendo con ese respaldo del infierno, porque están separados de Dios. Por eso, la única manera de salir de ahí es Jesús el Cristo. Para eso tuvo que venir. Es la esencia. Solo a través de Jesús el Cristo podemos salir totalmente de los desastres. Por eso en Marcos 10:45 dice la palabra: para esto apareció, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos rescató del pecado, nos liberó, perdonó nuestros pecados. Solo a través de Jesús el Cristo podemos salir del yugo, la esclavitud de Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Solo a través de Jesús el Cristo podemos salir de ese respaldo del infierno que nos tiene atrapado o nos tenía atrapado, para cambiar eternamente nuestro destino volviendo con Dios. Por eso el Señor Jesús el Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Y Él murió, pero al tercer día resucitó. Y antes de entregar el Espíritu, Él dijo: consumado es, está todo solucionado. Y la evidencia es que resucitó. Por eso, ese es el mensaje que tenemos que preparar, disfrutar, grabar, enraizar, naturalizar en nuestras vidas y poder estar compartiéndolo correctamente. Por eso, la verdad, el camino de la salvación, ahí tenemos todo. Ese es el centro, núcleo de toda la Biblia, y cada hijo, cada hija de Dios lo tenemos que saber, memorizar, hacer cada día ese camino de la salvación. Eso es una bendición tremenda, porque es el Evangelio y es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por eso, cuando yo empecé a entender el mensaje, a preparar el mensaje, ya era distinto a la hora de compartir, ¿verdad? Ya Dios me daba más encuentros, porque hay un horario. Conforme a nuestra preparación, Dios nos va a utilizar. Si no estamos preparados, si tenemos ese recipiente, un recipiente lleno de agujeros, ¿ustedes meterían en ese recipiente un líquido valioso? No lo harían, porque se derramaría, ¿verdad? Pues es lo mismo. Dios quiere prepararnos. Necesitamos prepararnos para que Él nos pueda utilizar grandemente. Por eso el mensaje es algo básico, lo más importante que primeramente tenemos que conocer, tenemos que disfrutar y tener bien preparado para poder transmitir en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, que Jesús es el Cristo. Si estamos preparados, Dios va a empezar a abrir puertas, va a empezar a enviar a personas. Y en ese momento le vamos a compartir claramente, conforme a la palabra, por qué la gente es infeliz, por qué la gente no puede regresar con Dios, cuál es la manera de regresar con Dios, por qué solo Jesús el Cristo. Hay que estar realmente dándoles totalmente la respuesta a todas esas preguntas, para que ellos de verdad puedan entender que Jesús es el Cristo. Ahí Dios va a levantar grandes obras. Una vez tenemos el mensaje, también tenemos que preparar la oración. La oración. Porque esa oración, como hijos de Dios, cuando un hijo de Dios ora, el Espíritu Santo obra. La oscuridad es quebrantada. Dios envía a los ángeles y se levantan las obras del reino de Dios. Y en ese momento Dios nos levanta como testigos. Por eso, antes del evangelismo, vemos que siempre aparece la oración. Vemos en Hechos 1:14, ¿qué estaban haciendo los 120? Perseverando unánimes en oración y ruego. Y en Hechos 2, todo el capítulo, vemos que llegó la respuesta, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí se empezó a levantar el evangelismo. Hechos 2, del 9 al 11, 15 naciones se convirtieron. Hechos 2, 41, 3.000 discípulos se levantaron. Hechos 2, del 42 al 47. Toda esa región fue transformada por el Evangelio. Eso es el evangelismo, ¿verdad? Vemos en Hechos 3:1, Pedro y Juan a la hora novena de la oración iban a orar, ya estaban orando por el camino, y allí pudieron tener ese acontecimiento del evangelismo con el cojo, pudieron compartirle en el nombre de Jesucristo de Nazaret: levántate y anda. Ahí se levantó el evangelismo y se abrieron puertas también allí en el templo, 5.000 varones. Por eso siempre encontramos en la palabra, que es la verdad, que esos evangelistas, que son ustedes, que tenían ya el mensaje claramente preparado, al orar es cuando Dios empezaba a abrir las puertas para el evangelismo. Y es lo mismo ahora. Por eso tenemos que estar también entendiéndolo y disfrutándolo en nuestros campos, porque ese es el mayor deseo de Dios, es la gran comisión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso prepárense con ese mensaje del Evangelio, el camino de la salvación. Si alguien no lo tiene, que me lo deje en los comentarios, se lo voy a enviar en gráfico y también en video,
para que lo grabe, lo enraíce, lo naturaleza, lo haga su naturaleza, lo pueda disfrutar. Y ciertamente que comencemos a orar. Por eso tenemos que orar y recordarle a Dios esas almas. Hay que tener una lista de oración, ¿verdad? Por personas, conocidos, familiares, parientes, que al orar Dios pone en nuestro corazón. No conocen a Cristo o no tienen seguridad de quién es Jesús el Cristo. Hay que hacer una lista y en nuestro tiempo personal, cada día, estar intercediendo, orando por ellos. Muy importante. Y a través de nuestra oración Dios va a obrar en su horario, ciertamente. Por eso tenemos que cumplir ese ministerio de sacerdotes, ¿verdad? Ciertamente, intercediendo a Dios por esas personas. Por eso en Isaías 62, del 6 al 7, dice la palabra: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás, jamás, 24 horas. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y esos muros, esas torres, allí estaban los guardas, los atalayas, los vigilantes. Y por supuesto hacen una función muy importante, ¿verdad? Arriba de las murallas. ¿Por qué? Están avistando allí, fuera de la ciudad que está amurallada, protegiéndola. De día y de noche están allí avistando. ¿Por qué? Porque el enemigo puede venir. Si se duerme el guarda, el vigilante, ya la ciudad queda desprotegida. Viene el enemigo y les va a vencer. No va a dar tiempo a prepararse, a defenderse. Y eso, por supuesto, tiene un significado espiritual. Nosotros somos esos guardas. Tenemos que guardar la ciudad, nuestra familia, nuestros campos. Tenemos que estar vigilantes 24 horas porque el enemigo, él viene como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Por eso, orando. Orando, no callarán jamás. 24 horas. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por su gracia. Y 24 horas podemos estar comunicando con Él. Esa oración que mueve el trono celestial, esa oración que levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. No hay espacio, ciertamente no hay distancia para nuestra oración. Y levanta la luz del Evangelio que quebranta toda la oscuridad. Por eso somos esos guardas, esos atalayas en nuestra familia. Hay que orar. Si hay miembros de nuestra familia que todavía no conocen a Jesús el Cristo, bueno, hay que esperar, pero esperar orando. Orando, tomando la palabra y orando. No es esperar sin hacer nada. Orando y disfrutando de la oración. Porque ciertamente en el horario de Dios, a través de nuestras oraciones, Dios va a abrir su corazón. Eso es lo que Dios va a hacer. Como vemos en Josué capítulo 6, cuando tenían que conquistar Jericó, que estaba cerrada, bien cerrada, dice el versículo 1, bien cerrada. Y eso es ese familiar que está cerrado, bien cerrado al Evangelio, ¿verdad? No quiere saber nada. Pero si estamos orando, tomando la palabra, haciendo el movimiento de la palabra, llegará el horario que ese muro de Jericó cayó, ¿verdad? Había un horario. No fue el séptimo día a la sexta vuelta, no, fue el séptimo día a la séptima vuelta, en el horario perfecto de Dios. Pues eso hay que continuar hasta que llega el horario. Y Dios va a quebrantar esas murallas, va a abrir ese corazón. Por eso hay que estar como esos atalayas orando, entendiendo la autoridad que tenemos, la importancia de la oración. Y ya digo, no hay distancia, podemos tener familiares a la otra parte del mundo. Nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. A través de nosotros, Dios los bendice por nuestras oraciones. Por eso tenemos que estar entendiendo esa bendición, esa misión que Dios nos da. No callarán jamás. Allí estaban arriba los atalayas, 24 horas, preparados, vigilantes,
Eso es como tenemos que estar en oración. Tenemos que orar para que brille la luz de Cristo, para que la oscuridad sea quebrantada, porque una habitación bien oscura, con un simple fósforo, una cerilla pequeñita que la encendemos, la prendemos, esa pequeña luz echa fuera la oscuridad, pero automáticamente, ¿verdad? Pues la luz de Cristo, por supuesto, echa fuera toda la oscuridad. Por eso hay que estar centrándose 24 horas en Jesús el Cristo, tomando su palabra, orando. Y ciertamente la oscuridad es quebrantada. Segunda de Corintios 4, versículo 4, en los cuales el Dios en minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ciertamente, a través de nuestras oraciones, esas personas que están endurecidas, con la mente entenebrecida, que es la obra de Satanás, esas personas, si están escogidas por Dios a través de nuestra oración, Dios va a obrar en su horario y van a poder conocer a Jesús el Cristo. Me acuerdo hace años, cuando ya era creyente, estaba orando siempre por el evangelismo, cuando pude entender este evangelio, y tenía ese corazón para evangelizar. Y fui a visitar el negocio de una clienta, y bueno, conversando allí en ese negocio, pues me empezó a preguntar, me dijo, ¿tú eres cristiano? Y yo vi cómo era una respuesta, ¿no? Se abría la puerta y le empecé a hablar. Pero en cuanto le empecé a hablar, a pesar de que me había preguntado ella, pues esa señora me paró. Y dijo, no, es algo psicológico. Bueno, me empezó a dar una explicación porque resulta que ella era psicóloga y de repente me dio ese tipo de explicación. Ah, muy bien, yo me callé porque no era el horario. No hace falta pelear con nadie. Pero lo que sí hice es empezar a orar concretamente por esa señora. Justamente por eso. Porque tenía interés, pero tenía la mente totalmente entenebrecida. Por eso empecé a orar. La puse en mi lista de la oración y cómodamente empecé a orar por ella. Pasó como un año y volví a visitar ese negocio. Y nada más entrar por la puerta, nunca se me olvidará, esa señora empezó a venir y me dijo, por favor, háblame del Evangelio. Me dice, yo me quedé sorprendido, pero háblame. Y le empecé a hablar, pero totalmente el camino de la salvación. Y Dios obró, recibió a Cristo, pero estaba preparada, por supuesto, Dios lo hizo. Pero realmente era la respuesta a esa oración. Por eso realmente no tenemos lucha contra carne ni sangre, como dice en Efesios 6:12. Y tenemos que estar orando, haciendo esa batalla espiritual que ya Jesús el Cristo tiene la victoria. Pero tenemos que estar orando, ¿verdad? Para que se levanten las obras del reino de Dios, para que la oscuridad sea quebrantada. Orar para que esos corazones endurecidos, esas piedras, esas espinas, como aparece en la parábola del sembrador, se conviertan en un campo fértil, en un corazón preparado. Y ciertamente, al tirar la semilla, ¿verdad? Una junto al camino, otra en un pedregal, otra junto a los espinos, no funcionaba ahí, pero en cambio había la buena tierra. 30, 60 y 100 por uno, ¿verdad? Una gran cosecha. Y tenemos que orar para encontrar esa buena tierra, esas personas preparadas que Dios tiene, para poder compartirles claramente el mensaje del Evangelio, que Jesús es el Cristo. Por eso tenemos que estar orando, ciertamente para recibir la guía del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios. Siempre antes del evangelismo, en la oración, con ese mensaje bien preparado, Dios va a empezar a abrir puertas, va a empezar a levantar acontecimientos, a enviarnos esas personas preparadas. Por eso, ciertamente, tenemos que estar orando con esa seguridad y veremos cómo
Dios va a levantar esas obras. Y es muy importante que esté chequeando, siendo sincero delante del Señor. ¿De verdad estoy orando por otras almas? ¿Estoy orando, intercediendo por personas para que conozcan a Jesús el Cristo? ¿O realmente estoy orando centrado en mí? Eso tenemos que ser sinceros delante de Dios y ver la realidad, ¿verdad? Bueno, y si estamos centrados, pues es el momento, ¿no?, para desafiar y, siguiendo la palabra, empezar a restaurar esa oración de intercesión por el evangelismo. Orar para que Dios nos abra las puertas. Dice en Romanos 8, 26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Por eso es muy importante que estemos orando, esa oración que es el deseo de Dios, orando para que este Evangelio de Jesús el Cristo alcance las 237 naciones, orando para encontrar esos discípulos que Dios tiene en nuestro campo y es la llave para cumplir la evangelización. Por eso, en el pasaje de hoy, vemos que Pedro se encontraba allí en Jope, en casa de Simón el curtidor. Y él, vemos que a la hora novena, pues subió también en su tiempo marcado de oración, allí arriba, a un sitio tranquilo, porque él también tenía sus tiempos marcados de oración, para concentrarse. Y allí oró y tuvo una visión, donde por 3 veces venía un lienzo lleno de animales que eran impuros para los judíos, pero el Señor decía, mata y come, se lo decía al Señor. Pero decía, no, Señor, Dios me libre, si esto es impuro. Dios mismo se lo estaba diciendo, pero él, como estaba totalmente en su pensamiento de nacionalismo judío, pues, aunque Dios se lo decía, le decía que no. Por eso realmente la oración nos ayuda a poder cambiar lo que está grabado, enraizado en la naturaleza, poder quitar toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura. Hay cosas en nuestras vidas que por estar encasillados en nuestros pensamientos, en nuestro criterio, pues no funciona el evangelismo. Pero la oración, cuando empezamos a orar, Dios nos da sanidad y empieza a romper estereotipos, pensamientos incorrectos, como le ocurrió en el pasaje de hoy a Pedro. También vemos en Josué, capítulo 2, versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y ciertamente, ellos que estaban siguiendo la palabra, haciendo la conquista, Dios a través de ellos, de Canaán, pues la primera ciudad que tenían que conquistar era Jericó. Y Josué le envió 2 discípulos, 2 espías, para poder analizar ese lugar. Y ellos entraron en casa de una prostituta, Rahab. Pues según nuestro pensamiento, pues no entraríamos ahí, ¿verdad? Y menos pensaríamos que realmente era la discípula que Dios tenía preparada para conquistar Jericó. Eso con nuestro pensamiento nunca lo hubiéramos imaginado, ¿verdad? De toda la ciudad, una prostituta. Pero si está en pecado, está haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Por eso necesitamos orar. Porque hay que recibir la guía del Espíritu Santo. Si intentamos hacer el evangelismo con nuestro criterio, por eso a veces no funciona. O se levanta un evangelismo por nuestras fuerzas que no continúa. Pero cuando recibimos la guía a través de la oración es distinto. Por eso allí pudieron ir a casa de Rahab. Rahab los protegió entregando su vida. ¿Por qué? Porque ella entendió el evangelio, escuchó los rumores. Cómo Dios libró milagrosamente a su pueblo, lo sacó de la esclavitud a través del sacrificio de sangre. Cómo lo fue conduciendo todos esos años
de manera milagrosa por el desierto. Ella entendió el Evangelio, creyó, hasta el punto que entregó su vida, porque el hecho de guardar a esos espías era poner en peligro su vida, su familia. Pero ella sabía realmente el Evangelio, que Dios estaba con ellos, él creía. Por eso se aferró al pacto. Ciertamente, humanamente, nunca hubiéramos pensado que Dios iba a utilizar de esa manera a esa mujer, ¿verdad? Por eso hay que orar para poder ciertamente alinearnos con el plan perfecto de Dios, con el plan absoluto de Dios. Por eso, al orar, el Espíritu Santo va a obrar. Colosenses 4, versículos 2 y 4. Pablo dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo estaba preso. ¿Por qué? Por predicar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué oraba? ¿Por qué oraba Pablo? Él no oraba: Señor, sácame de este sufrimiento. No, en absoluto. Él, que estaba preso por predicar que Jesús es el Cristo, oraba para que Dios le abriera la puerta para predicar que Jesús es el Cristo. Porque sabía que era la gran comisión. Su vida era para eso. Soy deudor. Él, que era pecador, él, que era incluso perseguidor de la iglesia, por gracia de Dios, camino de Damasco, el Señor Jesucristo vino a su encuentro y lo salvó. No solo eso, lo llamó y lo levantó como un instrumento para llevar este precioso evangelio de Jesús el Cristo a los gentiles, a reyes y al pueblo de Israel, hasta lo último de la tierra. Pero ese era el corazón de Pablo, su oración. Aunque estuviera preso, aunque estuviera en medio de la tempestad, aunque estuviera perseguido, él, su vida era para predicar este evangelio de Jesús el Cristo, y era su oración de 24 horas. Por eso, ciertamente, eso es lo que necesitamos restaurar. Ahí empieza el evangelismo, y si tenemos ese mensaje de Jesús el Cristo bien preparado, Dios va a empezar a abrir las puertas para el evangelismo. Por eso Él conecta al Señor a través de la oración, ese obrero bien preparado, ese evangelista, con esas almas que están preparadas. En una reunión de aposento alto virtual, pues hace unos meses compartí a los hermanos que empezaran a hacer la lista de oración. Una lista de 10 personas para empezar orando, no poner por poner, orando que el Espíritu Santo les guiara. Personas que no conocen a Jesús el Cristo, de sus familias, de sus campos, gente conocida, y empezaron a enviarme las listas para que yo también orara por ellos. Y bueno, empezamos a orar. Y uno de los hermanos pues dijo que le había hablado a una persona que estábamos orando por ella. Y bueno, solo le había hablado. Pero seguimos orando. Y al tiempo, esa persona pues entró en una relación y su novia era cristiana. Y ella iba a la iglesia. Y seguimos orando. Y pasaron como 7 meses y pues habló con ellos y resulta que ya hacía tiempo que no iban a la iglesia y los invitó para que pudieran participar en esta reunión virtual que tenemos. Y también dijeron que querían invitar a su madre. Entonces, ciertamente, Dios responde la oración. Cuando estamos orando por el evangelismo, por supuesto, en su horario, Él da respuesta porque es su deseo. Y es algo que nunca tenemos que perder. El evangelismo es la razón por la cual estamos todavía en este mundo físico, para glorificar a Dios, para proclamar que Jesús es el Cristo. Si no, Dios ya nos hubiera llevado, ¿verdad? Pero hay que cumplir. Dios nos utiliza para cumplir su plan absoluto,
que este Evangelio de Jesús el Cristo, este Evangelio del reino, sea predicado a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Dios lo está haciendo, y Él nos ha llamado para bendecirnos, para prepararnos, para utilizarnos para la evangelización mundial. Por eso tiene un proceso, ¿verdad? Por eso tenemos que estar preparándonos con el mensaje, como he dicho en la introducción, pero también con la oración. Siempre, antes del evangelismo, está la oración. A través de la oración, conforme a nuestra preparación, Dios nos va dando los encuentros, nos va enviando las personas. Y justamente Pedro estaba allí orando en casa de Simón el curtidor. Y él tenía ese pensamiento nacionalista judía, pensaba que solo el Evangelio era para ellos, que Cristo era solo para ellos, que los gentiles eran impuros. El Señor les había hablado claramente, que no solo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, pero por ese pensamiento que no podían salir de él, ciertamente estaban totalmente ahí parados. Pero a través de la oración Dios empieza a darnos sanidad. Y vemos cómo el Señor le dio esa visión. Y enviaron esos soldados que había enviado Cornelio, que estaba en Cesarea. Era un centurión romano, una persona importante. Dice la palabra que tenía siempre un corazón por orar, por intentar ayudar a los pobres. Él era un religioso, todavía no conocía el Evangelio, pero él estaba buscando a Dios. Por eso Dios obró, porque era una persona preparada por Dios. Y a través de esa oración de Pedro, Dios le rompió esquemas, hizo que fuera con ellos. Pedro llegó y entró a casa de Cornelio. Cornelio había reunido allí a sus parientes, las personas más íntimas. Pero Pedro entró, como seguía con ese pensamiento, dice, bueno, ¿y para qué me has llamado? Todavía no se daba cuenta que era para predicar que Jesús es el Cristo. ¿Para qué me has llamado? Y al final, ya Cornelio le habló. Entonces él empezó a predicar. ¿Qué mensaje dio? Que Jesús es el Cristo. Y en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo, justamente como en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, para que se dieran cuenta que este Evangelio de Jesús el Cristo no era solo para los judíos, también para los gentiles, para todas las naciones. Dios obró poderosamente. Y ese evangelista preparado, Dios, a través de la oración, le hizo encontrar con ese alma que estaba preparada, Cornelio. Ese Cornelio que ya tenía ese corazón de evangelizar. Llamó a sus parientes, a sus amigos íntimos, los juntó. Y ciertamente esos son los discípulos por los cuales tenemos que orar para poder estar conquistando con el Evangelio toda nuestra región. Hay discípulos, como vemos a través de todo el libro de los Hechos. Hechos 16, allí estaba Lidia. Hechos 17, Jasón, Tesalónica. Hechos 18, Corinto, Aquila y Priscila. Ciertamente en cada región Dios le hacía encontrar a Pablo los discípulos. ¿Por qué? Porque él estaba bien preparado, tenía el mensaje correcto de Jesús el Cristo y él oraba, 24 horas oraba para encontrarse con esos discípulos, para recibir la guía del Espíritu Santo. Por eso ciertamente Pablo le escribe a su amado hijo espiritual Timoteo, segunda de Timoteo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Los discípulos, siempre el discípulo es la llave para hacer este movimiento del evangelismo bíblico, para salvar, conquistar toda la región, todas nuestras naciones, hasta las 237 naciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, ustedes que son esos discípulos, esos evangelistas tan importantes que Dios ha llamado por su gracia en este tiempo, que puedan estar tomando esta palabra y restaurando la oración. Los que no tengan, que se hagan la lista de la oración, orando. El Espíritu Santo les va a guiar y empiecen cada día en su tiempo personal, en su tiempo de concentración a orar, para que conozcan a Jesús el Cristo.
Y a través de la oración van a ver cómo en el horario de Dios, Dios abre la puerta, Dios le da la bendición del encuentro, Dios les hace encontrar con esos discípulos que Él tiene preparados. De esa manera se van a levantar esas obras del reino de Dios.